Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar a desarrollar los dos temas del curso de apologética y vamos a orar para que el Señor nos guíe en lo que tenemos que hacer. Carla Amén. está por allí. Carla nos puede dirigir en oración. Buenas noches, pastor. Sí, con mucho gusto. Muy bien. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad. Te pedimos para que puedas ser tú guiando todas las cosas, que también puedas ayudarnos en todo lo que tiene que ver con la electricidad, con la conexión, para que todo se pueda dar de la mejor manera. Usa a los hermanos el día de hoy, que podamos seguir aprendiendo para gloria de tu nombre. En el Amén. nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, José, tienes la oportunidad. Ajá. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Silva, desde acá de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. El tema sobre la encuesta, que es una herramienta que usa la apologética, pero la apologética cristiana es la ciencia de la defensa de la fe cristiana. La palabra apologética se deriva de un término griego que conlleva la idea de dar una defensa. La misión de la apologética cristiana es dar una defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe cristiana. Un buen resumen de la meta y el método de apologética cristiana lo vemos en Primera de Pedro 3:15 al 16. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta, esta versión dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Este versículo es muy claro, debemos estar, no todos tenemos que ser expertos en apologética, pero sí todos deberíamos poder dar una explicación. Esto requiere esfuerzo, santo es posible. La esencia de la apologética cristiana es proclamar una defensa razonable y lógica de la fe cristiana y las verdades de la palabra de Dios. Si el problema es la creación, la resurrección de Jesús o la verdad de la escritura, la respuesta tiene el mismo fundamento: proclamar la verdad de la palabra de Dios de manera respetuosa y confiar en que Dios provocará el cambio. Usa un método llamado sobre las opiniones, actitudes y comportamiento de las personas. En Isaías 55:11 nos dice el profeta, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Nos damos cuenta que la apologética nos da, usa esta y nos facilita a nosotros como ciencia
esta herramienta de la encuesta para, a través de esta encuesta, saber opiniones, actitudes y comportamientos de las personas. Nos damos cuenta que muchas veces cuando salimos a evangelizar, conseguimos personas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, y hasta en oportunidades se ha caído como en discusiones, pues. Y la apologética nos facilita esa herramienta para que nosotros tomemos estrategia para debatir y que la verdad resplandezca de lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo acá un modelo de una encuesta sobre el cristianismo en general. Tiene un encabezamiento del lugar y la fecha. Encuesta realizada por la Iglesia Evangélica para conocer las diferentes opiniones sobre la religión en general. Se dirige uno al encuestado. Me permite unos minutos para contestar unas breves preguntas. Las respuestas pueden contener un sí, un no sabe, no le importa. Puede contestar respuesta personal. En el mismo formato se le pide el nombre a la persona, la edad, si estudia, si trabaja o tiene otro oficio. La primera pregunta con respecto al cristianismo en general: ¿cree usted en Dios? Segunda pregunta: ¿pertenece a alguna religión? Tercera pregunta: ¿ha leído alguna vez la Biblia? ¿Ha oído? La cuarta pregunta: ¿ha oído alguna vez del plan de salvación? Quinta pregunta: ¿sabe usted qué es el Evangelio? Sexta pregunta: ¿qué opinión tiene acerca de Jesucristo? Allí tiene varias opciones. ¿Fue un revolucionario? ¿Fue un gran maestro? ¿Es un mito? ¿Es el Hijo de Dios? U otra respuesta personal. La séptima pregunta: ¿por qué cree usted que Jesucristo murió en la cruz? Opciones: por ser un malhechor, por nuestros pecados, como ejemplo de bondad, o para salvarnos. U otra respuesta. Octava pregunta: ¿qué significa para usted ser cristiano? Tiene unas opciones: nacer en una familia cristiana, ser una buena persona, haberse bautizado, haber recibido la salvación por Jesucristo. La novena pregunta: ¿cuál cree usted que es el camino para alcanzar la vida eterna? Tiene las opciones: por las buenas obras, por la resurrección, por la reencarnación, por la muerte de Cristo, por pertenecer a una religión, u otra respuesta personal. Y la décima y última pregunta: si usted pudiera encontrar personalmente a Dios, ¿le buscaría? Respuesta personal. Esta encuesta concluye dando gracias por su colaboración. Le ofrezco un folleto cristiano para que lo lea. Si desea más información, puede visitarnos, escribir o llamar en la dirección indicada.
a través de esta herramienta que nos facilita la apologética, a pesar de que la apologética no es, vamos a decirlo así, no es un don del Espíritu Santo, pero sí es una ciencia que se usa en defensa de la sana doctrina. Y es muy importante realizar la encuesta, porque la encuesta nos va a facilitar a nosotros tener estrategia para llegarle a esas personas que, si se quiere, tienen el corazón endurecido, la Biblia. Y la misión de nosotros es, bueno, aclararle y verdad. Amén. Pienso que es una buena herramienta cristiana. Ese es mi resumen con respecto a la encuesta. Ok, gracias, hermano José. Este, mm, para complementar, es importante, hay algunos detalles importantes de la encuesta. La encuesta que se presenta aquí en el curso de apologética, este, ah, Ajá, representa una verdad y, y hay las diferentes opciones para responder, las diferentes opciones que representan esa verdad. Ahora, es importante que no se haga la encuesta así como con pensamientos o creencias al azar, sino que cada posible respuesta que se dé sea la posición o la creencia de algún otro grupo religioso. Lo que creen algún otro grupo religioso. Entonces, ah, eso es importante y eso nos ayuda mucho en relación a la encuesta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ustedes van a elaborar como un trabajo final una encuesta de una de las doctrinas principales de la iglesia o de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ajá. van a tomar 10 preguntas, van a hacerlo en base a 10 preguntas. Entonces, traten de que las posibles respuestas sean posiciones que tienen otras corrientes religiosas. ¿Ok? Ah, Entonces, ese es un detalle importante de la encuesta, que no sea algo tan, como decir, tan yo lo, simple, ajá, sino yo lo, que eso refleje las diferentes corrientes que hay de pensamiento en relación a esa verdad que se va a, a exponer, ¿verdad? O a presentar en la encuesta. Ese es un detalle. Otra cosa es que nosotros debemos pensar que hay lugares, ¿verdad? O escenarios
donde es importante el uso de la apologética y que hemos presentado que uno de los recursos para hacer apologética debe ser la iglesia local. Por ejemplo, está la iglesia local, están los seminarios, están las casas editoriales y, y también hay mucho alcance en un sentido independiente a través del Internet. Entonces, pero que nosotros pensemos de manera primaria o que nosotros pensemos en la iglesia local. Entonces, es bueno que aunque cada uno va a tomar un tema particular para hacer una encuesta, Ujú, es bueno que nosotros aprendamos para que nosotros podamos obtener y desarrollar con el tiempo una encuesta de cada tema en particular y que lo tengamos para nosotros enseñarlo en la iglesia local. Porque desde la iglesia local, si tenemos 10, 20, 30, 50, 100 hermanos, entonces cada uno de ellos, si está bien claro en cada uno de los temas y especialmente en la doctrina de la palabra del Señor, entonces cada uno de ellos se va a convertir en un defensor de la fe. Y eso va a ser una buena multiplicación en el mundo donde nosotros estamos, porque cada uno en el lugar donde se desenvuelve o en su propio contexto, sea la universidad, sea el comercio, sea la política, o sea los médicos, la medicina. O sea, en cualquier contexto o en cualquier ambiente donde las personas se desenvuelven y hacen vida, entonces ellos van a poder ser defensores de la fe. Y qué bonito que nosotros podamos trabajar en función de eso y que nosotros podamos escribir eso. Bueno, vamos a tener vamos a tener a desarrollar cada uno de nosotros una encuesta y es bueno que pudiéramos compartirla, ¿verdad? Compartirla y de esa manera vamos a tener un buen recurso para hacer apologética o para defender la fe, partiendo desde nuestra iglesia local. Entonces, este es una herramienta muy importante. Ahí se presenta el testimonio de el papá del doctor Cornelio Hegeman. El doctor Cornelio Hegeman, que es el escritor del curso, él es uno de los autores este, que nosotros tenemos en el seminario para la apologética. Ahí, si ustedes ven, ahí dice que la perspectiva de Min usa aporte de varias escuelas de apologética y se presentan autores como Ricardo Ramsey, Roger Smilen, Julian Sud, que es el nuevo presidente de MINS, Cornelio Hegeman, Eberto Hernández en México, Julio Benítez, José Altamirano en Colombia, Norberto Quesada en Cuba, que han escrito libros así acerca de la apologética. Pero hablando del doctor Cornelio Hegeman, el papá de él, yo no sé si se los compartí, pero el papá de él era pastor en Holanda en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y ellos tenían judíos escondidos en el templo cuando en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial y cuando los nazis llegaron,
Entonces los tomaron presos, los llevaron Se a va a la... ellos junto con los judíos que ellos tenían a los campos de concentración. Los mataron a todos y él tenía un compañero, mataron al compañero y milagrosamente lo dejaron libre a él. Entonces, y él tiene el mismo nombre que su hijo, que es el fundador de MIN, el doctor Cornelio Hegeman. Y entonces, Dios lo libró, pero ellos, él era un pastor y eran defensores de la fe. Y por lo menos ese testimonio lo tiene el doctor Cornelio Hegeman, de su propio papá y personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por causa de la fe y por defender la verdad, porque el llamado del Señor a los discípulos fue, me seréis testigos, la recibiréis poder y me plataforma. seréis testigos. Y testigos ahí era, la palabra es mártires y realmente ellos tenían la responsabilidad de extender, de predicar la palabra de Dios hasta la muerte. Y ellos lo hicieron hasta la muerte. Eh, la mayoría de ellos entonces fueron martirizados, murieron por causa de la fe, defendiendo la fe. ¿Ve? Entonces, y nosotros somos también discípulos del Señor y tenemos ese llamado también entonces de defender la fe, de defender la verdad de Dios. Bueno, entonces uno de los métodos y de los elementos y de los recursos para hacer apologética, entonces la encuesta. Vamos a comenzar por ahí. Y entonces la idea es que al final del curso, por la calificación, desarrollamos un tema, pero lo ideal es que podamos desarrollar y tener encuestas en nuestros archivos, ¿verdad? De cada uno de los temas principales o de las doctrinas principales de la Biblia y de la iglesia y no solamente tenerlo en nuestros archivos, sino que podamos entonces enseñarlo en nuestra iglesia local. Porque la gente en la iglesia eso es importante. Nosotros usamos, por ejemplo, bueno, tenemos los jóvenes y los jóvenes, esos tienen muchas preguntas. Ellos tienen muchas preguntas y de tiempo en tiempo las actividades se hacen, mi hija lo programa también tomando en cuenta eso, los temas controversiales o las cosas que ellos realmente necesitan aprender y que son bombardeados en el mundo. Y ahorita nosotros, por ejemplo, en la escuela dominical estamos enseñando el libro de Apocalipsis. Y bueno, imagínense cómo tengo alborotado a los jóvenes y a la gente con las preguntas que tienen que ver con la escatología, las preguntas que tienen que ver, la misma maestra de escuela dominical, la directora de escuela dominical el domingo, entonces me decía, pastor, y los que se murieron en el cielo están dormidos, están despiertos o todo eso, y entonces la gente está con todo eso. Y bueno, nosotros necesitamos usar la encuesta como una buena herramienta para defender la fe. Y no solamente defender la fe, sino que compartir la fe y enseñar a nuestros miembros, prepararlos a ellos, porque ellos se enfrentan o ellos están en medio de un mundo donde ellos van a ser bombardeados con no solamente con preguntas, sino con distintas afirmaciones contrarias a lo que nosotros sabemos que es la verdad de Dios, que es la verdad bíblica. Entonces, ese es una herramienta importante del aporte. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte o pregunta, pueden hacerlo.
antes que pasemos al tema 2. Buenas tardes, hermano Eleazar. Dios les Buenas bendiga. tardes. Eh, una inquietud. Nosotros tenemos el usuario de Mins en la página de Mins Venezuela. Quisiera saber si es posible también acceder al contenido o cuándo está habilitada la página. Muchas gracias. Yo hice por el grupo, tú estás en el grupo de apologética de WhatsApp. Sí, a mí me llega la Bueno, notificación, sí, señor. yo mandé por ahí, mandé el libro del curso. Ya lo tiene. Me llegó fue una imagen del libro. Pero está el libro del curso. Los demás, ustedes han podido descargar el libro. Sí, yo tengo los dos libros. Tengo el del doctor Cornelius y el otro. Sí. Está no solamente la imagen, puedes descargar el libro de apologética, el libro de texto del doctor Cornelio Hegeman, y también está el libro, Introducción a la Apologética del doctor Antonio Cruz, que es el libro de lectura adicional. Entonces, eso puedes hacer. De todas maneras, no sé si fue que si intentas hacerlo. Entonces, si no, yo te lo puedo enviar, no tengo problema. En, en el asunto de la página web, ahorita tengo una respuesta de el gestor y entonces dice que hay una falla a nivel general de la web y hay una falla en la base de datos, se ha perdido mucha información y están tratando de recuperar e ir reparando por lote, que ha sido muy complicado, el daño es muy grande y están trabajando por los grupos. Usted sabe que hay personas que están encargadas de esos dominios, entonces nosotros tenemos a alguien, un hermano, a quien nosotros pagamos y ellos son los que tienen el dominio y mantienen la parte de la plataforma. Entonces ellos están trabajando sobre eso. Mientras tanto, tenemos allí el libro del curso y el libro del doctor Antonio Cruz. ¿Ok? De todas maneras, Miguel, yo te lo puedo enviar directamente por WhatsApp. ¿Oíste? Si no lo has podido descargar. Bueno, muchas gracias. Ok, Bendiciones. entonces seguimos con Oscar. Oscar, es tu tiempo. Ok, voy a compartir no sé si Sí, yo te coloco para que puedas compartir. Voy a colocarte como coanfitrión. aquí están. Ok, ya puedes hacerlo. Share. ¿Se ve? Sí, Ok. Bueno, las escuelas de apologética en la historia han surgido cinco. Pero antes de entrar en detalle,
vamos a estudiar un poquito sobre el término apologética. Ya el hermano que me antecedió, bueno, en resumidas cuentas, la apologética es el estudio o la defensa de la fe cristiana. En las escrituras, el término apologética aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, tanto en sustantivo como en verbo. Y es interesante que en esas 17 veces aparece mayormente en sustantivo porque realmente es defensa del Evangelio. Y el Evangelio, en otras palabras, es la vida, muerte y resurrección de Jesús. De hecho, el término también Evangelio aparece 75 veces en el Nuevo Testamento y en su mayoría es en sustantivo. Solamente aparece en dos ocasiones como un verbo y es referente a la acción de presentar o anunciar las buenas noticias. Pero debemos entender que cuando defendemos la fe o estamos haciendo referencia a la apología, debemos entender que también, en otras palabras, estamos defendiendo a el Señor Jesús o ver la apología también como defender al Señor Jesús, que es el Evangelio y tiene que ver con su revelación, tiene que ver con su obra, tiene que ver con su vida, tiene que ver con su muerte y tiene que ver con su resurrección. Entonces, antes de defender la fe, nosotros debemos conocer la fe. Y básicamente en eso se basan las escuelas de apologética, que son 5. Existe la apologética o la escuela de apologética clásica, la evidencialista, la presuposicionalista, la fideísta y la integral. Dentro de la primera escuela clásica de apologética, se remontan los primeros 2 siglos. Y estos asumían como, por ejemplo, asumen que la fe cristiana posee coherencia interna. Y en segundo lugar, busca evidencia que muestre que confirme la veracidad, perdón, de la revelación divina. Básicamente, los principales defensores de la apologética clásica son Justino Mártir, Anselmo y Tomás de Aquino. Y ellos solamente hacían énfasis en que la Biblia es infalible y que todo su testimonio no se contradice desde Génesis a Apocalipsis. Ellos siempre buscaban la evidencia que mostrara o que confirmara pues la veracidad de la revelación divina. Aunque antes de estos apologetas clásicos también encontramos en la Biblia que el primero fue el Señor Jesús. Siempre defendía, por ejemplo, su identidad, siempre defendía también la verdad del Padre con los fariseos, con los saduceos. También vemos al apóstol Pablo como él también era un gran apologeta. Tanto se enfocaba con la evidencia interna, perdón, el apóstol Pablo hacía apologética tanto interna como externamente. En el sentido interno, el apóstol Pablo siempre defendía la unidad y pureza del evangelio. Vemos, por ejemplo, con respecto a la iglesia de Galacia, que habían unos judíos que querían todavía introducir las enseñanzas de la ley como para completar la salvación. Ellos todavía querían seguir cumpliendo los rituales de la ley, como la circuncisión, y Pablo, en su defensa, pues, aseguraba de que a la salvación no hay que añadirle las obras de la ley, porque por la ley no podemos ser salvos, sino que la ley es quien nos lleva a la salvación. Entonces, el apóstol Pablo también vemos como hacía apología tanto internamente, defendiendo la sana doctrina, defendiendo la pureza del evangelio, pero también los vemos en el Areópago. areógrafo, en Hechos, ¿no? A los griegos, defendiendo acerca de la existencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. Y vemos cómo también usa la apología de una manera ya externa, avalando la existencia y revelación de la Trinidad de Dios. Otros apologistas clásicos contemporáneos también se encuentran, como por ejemplo Norman L.
C.S. Lewis, Archie Sproul, William Lane Craig, Richard Simburg. Ellos básicamente también enfatizan los discursos apologéticos del Nuevo Testamento y van por etapas. En primer lugar, intentan demostrar la existencia de Dios. Apelan a las teorías creacionistas, a la teleología, argumentan sobre la revelación divina y cómo este Dios pues se ha dado a conocer al hombre mediante las escrituras. Y en segundo lugar, pues buscan la confirmación de la fiabilidad de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento. Procuran precisar cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Estudiosos aseguran que en el Antiguo Testamento hay alrededor de 274, 276 promesas referentes a Jesús, a su nacimiento, a su vida, a su muerte, a su resurrección, y vemos cómo el Nuevo Testamento se cumple en cada una de ellas. Uno de los mayores profetas que profetizaron con respecto a al Salvador, al Redentor, es Isaías. No digo que Jeremías o Ezequiel o los otros relatos de la ley no profeticen sobre Jesús, pero Isaías es uno de los profetas que son mayormente utilizados por los apologetas, ya que 450 años de que llegara Jesús, vemos cómo Isaías profetizaba y 450 años después, cada una de las profecías eran confirmadas y el mismo Jesús en sus relatos lo decía. Siempre cuando se defendía, él decía para que se cumpliese lo que fue dicho en las Escrituras. Y casi que en la mayoría de las citas que usa nuestro Señor Jesús son referentes a Isaías. También hace mención, obviamente, a Jeremías y a otros pasajes de la ley. Por ejemplo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, usó la ley, usó un pasaje de Deuteronomio, cuando dice, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También parafraseó a David o utilizó algunos pasajes de los Salmos. Entonces, básicamente estos apologistas clásicos contemporáneos, que bueno, todavía William Lane Craig, él sigue con vida. Es uno de los que he visto. R.C. Sproul, sé que murió hace unos 5 o 6 años atrás, pero he visto cómo defiende la fe. Otra de las escuelas es la evidencialista, y esta intenta comprobar en la medida posible las afirmaciones fundamentales del cristianismo. Se emplean leyes naturales, científicas, se miran desde el punto de vista jurídico y presentan sus raíces en la Edad Media. Su mayor auge es en los siglos XIX y XX, como uno de los principales precursores de este auge es Benjamin Warfield y el teólogo protestante alemán Wolfhard Pannenberg. Esta evidencialista usan mayormente la evidencia que puede presentar también la ciencia, como la historia, como la arqueología, como la antropología, y de mirarlo desde el ángulo jurídico para validar lo que es la fe o la revelación divina. Se basan primeramente en que los relatos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son ciertos y que no fueron inventados. Por ejemplo, la arqueología es una de las ciencias o disciplinas que precisan y detallan que muchos de los pueblos que se mencionan en el Antiguo Testamento existieron. Las rutas de viaje que tuvo Abraham, que tuvo José y los patriarcas, la arqueología se ha encargado de poder demostrar que así han existido. Incluso en el Nuevo Testamento también Lucas también es considerado pues como por la arqueología como preciso y que no por ejemplo, creo que es la cartografía, no recuerdo bien, me disculpan, no recuerdo bien cuáles son la disciplina que se encarga de poder hacer uso
de los mapas marítimos. Creo que es la cartografía. Pero la arqueología ha podido demostrar que en cada uno de los viajes de Pablo y las rutas que hicieron a nivel marítimo también fueron confirmadas por la arqueología. Entonces, esta apologética evidencialista se apoya mucho en la ciencia para validar lo que la Biblia pues enseña o para validar la fe o la revelación divina. Se diferencia de la clásica que mayormente se enfoca mayormente en la revelación divina, y esta se enfoca un poco más en la razón. Argumenta más desde la razón, desde la objetividad, para poder validar la fe. La siguiente escuela es la presuposicionalista. Esta, como el mismo término indica, básicamente o en esencia, la presuposicionalista aseguran que como la Presuposicionalista. presuposicionalista. Aseguran que como la fe es verdad, como el cristianismo y la revelación divina es absoluta, es verdad, pues todos los postulados científicos o creencias ateas deben considerarase como falsas. Entonces, parten de la base de que el cristianismo es verdad y posteriormente razonan a partir de dichos presupuestos. Esta escuela pues también difiere de las otras escuelas apologéticas. Difieren de la escuela apologética clásica, difieren de la escuela apologética evidencialista, porque como, por ejemplo, la evidencialista parte más de los hechos históricos y científicos para asegurar que la fe es verdad, el presuposicionalista, perdón, argumenta de que no hace falta buscar evidencias externas porque la Biblia como tal, la revelación divina, es cierta. Y el hecho de buscar otras evidencias, pues, da pie a que se pueda malinterpretar las mismas escrituras o la misma verdad bíblica. En esta escuela de presuposicionalista hay 4 tendencias. Bueno, aquí me disculpan que hay un pequeño error. Puse 2 veces el número 3, pero es el 4. En primer lugar, la primera tendencia es, discúlpenme para mover la barra. Esta barra no sé cómo ocultarla. La primera tendencia es de Cornelius Van Til en 1855, 1895, 1987. Asume que el Dios Trino se ha revelado en la persona de Jesucristo. La razón no puede explicar la doctrina de la Trinidad. Básicamente, pues, esta corriente asegura de que no se puede entender o analizar la fe desde la razón, sino que precisamente es primero la fe para luego poder analizar. Entonces se cierran al pensamiento de todo análisis ya que parta de la razón o que parta de la lógica. La segunda tendencia es la tendencia racional del filósofo presbiteriano Gordon Clark. Apelan a la ley de la no contradicción. Gordon Clark aseguraba de que la Biblia es infalible, las escrituras son puras, las escrituras son correctas, de manera que como no se contradicen, como desde Génesis hasta Apocalipsis hay una historia congruente con respecto a la revelación de Dios, con respecto al tema general de la Biblia, de Dios salvando al hombre por medio de una persona que es Jesús y que existió realmente, entonces apelan a la ley de la no contradicción. Y pues desde allí aseguran y se sobreponen a cualquier otro postulado. Es como que sobreponen la fe y las escrituras por encima de cualquier otra creencia o cualquier otra tendencia. La tercera tendencia es Edward John Carr, que es la consistencia sistemática. El cristianismo es racionalmente coherente. Casi es parecido a la teología de Gordon Clark, que apelan a la ley de la no contradicción. Y por último, el presuposicionalismo práctico del teólogo presbiteriano Francis Schaeffer, que él aseguraba que los postulados básicamente debían ser
el mismo subtítulo sugiere, práctico. Él decía, por ejemplo, que postularon que las ideologías debían comprobarse mediante la práctica. Si, por ejemplo, si los postulados se podían comprobar mediante la experiencia o mediante la vivencia, entonces se podía considerar que cierto postulado podía ser verdad, o podía asumirse como una verdad. Si no se podía comprobar mediante la experiencia humana, entonces era erróneo. Y así ellos presuponían que como los argumentos en contra de las escrituras son falacias, pues no se podían comprobar, aseguraban de que las escrituras era la única fuente de autoridad y la única fuente correcta y la única fuente de verdad. Entonces, se basaban en esta línea de pensamiento. De hecho, Francis Schaeffer en Suiza crearon una escuela para enseñar esta teología y poder también ponerla en práctica. Sin embargo, está también, quisiera añadir que esta corriente de pensamiento presuposicionalista es una de las más criticadas porque am, no está de acuerdo en que se puedan buscar evidencias externas para apoyar a la fe. Entonces, es una de las escuelas que también tienen muchas críticas. Porque igual no está de acuerdo ni siquiera con la clásica de buscar argumentos a favor de la existencia de Dios, ni tampoco está a favor de buscar argumentos racionales para la existencia también de Dios. La siguiente escuela es considerada como la escuela fideísta, que no hay tantas diferencias contra la presuposicionalista. Uno de los que son considerados como parte de esta corriente de pensamiento es Martín Lutero, ya que solo mediante la fe se asumen correctamente los postulados del cristianismo. Para Martín Lutero, él, por ejemplo, en el libro de los Romanos, se apega mucho al versículo de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío y también al griego. Entonces, para Lutero, era necesario principalmente la fe antes que la razón para poder aceptar las escrituras como revelación divina, aceptar que Jesús vino como hombre y también como Dios para salvar a la humanidad, pues es necesario el elemento de la fe. Sin la fe, no hay una manera adecuada de poder analizar y entender las escrituras. Entonces, Martín Lutero asumía que para que haya comprensión de las escrituras o los postulados cristianos, tiene que haber fe. También se podría allí alegar de que en Primera de Corintios, capítulo 2, dice que el hombre natural no percibe que son de las cosas de Dios porque para él son las puras y éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces, para esta escuela de apologética, la fideísta y la presuposicionalista, consideran la fe antes que cualquier otro análisis lógico. Y por último, se encuentra la escuela apologética integral. Esta asume o reúne todas las escuelas de apologética para dar respuesta a las necesidades individuales que cada persona tiene. Y es la que más en día hoy se usa, tanto la integral como la evidencialista, incluso la clásica contemporánea también. Pero vemos que hemos entendido que hacer apologética, bueno, primero tenemos que tener un corazón humilde, tenemos que ser mansos, tenemos que ser sencillos para con los de afuera, porque nuestra misión no es atacar o pelear o discutir. Nuestra misión es poder dar argumentos persuasivos para traer aquellos pensamientos que están cautivos a Satanás y traerlos hacia la luz. Entonces, la apologética integral busca dar respuesta a las necesidades personales e individuales que tiene cada persona.
porque cada persona, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su cultura, tiene cierta necesidad de poder creer. Hay personas que de repente pudiesen creer al Evangelio con solamente compartir una historia de la Biblia, pero hay otras personas que necesitan evidencias para poder creer. Y uno de esos es Josh McDowell. Él en su libro Evidencia que exige un veredicto y también más que un carpintero, él, por ejemplo, argumentaba que necesitaba más que escuchar una historia de la Biblia para poder creer. De hecho, su misión en la vida fue ridiculizar las escrituras y investigó tanto, incluso viajó a las mejores bibliotecas de Europa para buscar evidencia en contra de las escrituras y luego encontró, fue más evidencia, mayor evidencia y consistencia en las escrituras para creer en la fe. Entonces, hay personas que necesitan evidencias para poder creer en los postulados cristianos. Hay otras personas que de repente, pues sencillamente con compartir sistemáticamente algunas historias bíblicas pueden llegar a creer. Entonces, la manera de hacer apologética integral es satisfacer las necesidades que las personas tienen para creer. Hay personas que son más sencillas y están más listas ya para recibir la salvación. Hay otras que tienen mayor resistencia al Evangelio. Y bueno, estas fueron las 5 escuelas de apologética. Hasta aquí fue mi participación. Muchas gracias por su atención. Ya puedes quitar la pantalla. Sí, estoy en eso. A veces pensamos, ¿en qué nos ayuda todo esto? Yo pienso, una de las cosas que nos ayuda es que de esta manera nosotros podemos conocer a autores y podemos entender cuál es por decir, su escuela de pensamiento. Am, entonces, nosotros podemos profundizar, ¿verdad? Ya estudiando y conociendo los libros, los artículos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de McDowell, y los de Sproul, eh, y cada uno de ellos. Entonces, nosotros ahorita tenemos acceso por internet a tener hasta libros de cada uno de ellos y ya sabemos cuál es su posición y eso nos va a ayudar a entender mejor la exposición que ellos hacen de la fe cristiana y de las verdades de la fe cristiana. Entonces nosotros podemos estudiar cada uno de ellos. Y es bueno porque a veces uno quiere saber, o sea, cuáles son los autores que nosotros podemos estudiar, podemos aprender de ellos y todo eso. Entonces, estas clases, estas escuelas de apologética, entonces nos ayudan a eso. Entonces ya uno sabe cuál es la posición de McDowell, cuál es la posición de Sproul, de Greisler, de Francis Schaeffer, y puede profundizar en relación a cada uno de ellos y a cada una de las escuelas de pensamiento que ellos tienen. Ah, también la última,
la apologética contextualizada o el poder unir, ¿verdad? Cada una de estas formas de defender la fe, entonces también nos ayuda, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos que la encuesta es una y que conocer las escuelas las diferentes escuelas de apologética también es otra, ¿verdad? Y así entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando usted ve el apóstol Pablo, él, ¿cómo fue la defensa de su fe? En muchas partes, el apóstol Pablo defendió su fe con su testimonio personal. Y por eso cuando usted lee el libro de Hechos, usted ve que lo hizo aún delante de los reyes y delante del emperador, ¿ve? Y entonces él lo hizo usando su testimonio personal, usando usando la escritura, usando la preposición, usando la verdad de la existencia de Dios, usando la verdad de las escrituras. Entonces, él lo hizo, ¿verdad? Entonces, lo hizo desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la escritura. Pero, por ejemplo, cuando nosotros lo vemos en Atenas, cuando nosotros vemos que él fue a ese lugar donde le dijo, vio el cartel allí que decía el Dios no conocido. Entonces, ahí, cuando él vio ese cartel que decía el Dios no conocido, ¿verdad? Busquemos esa parte de la Biblia un momentico. Eso está en Hechos, capítulo, ya le digo, esa parte donde él dice al Dios no conocido. Vamos a buscar. Creo que Hechos 17. ¿Ok? En Hechos 17, entonces, Hechos 17:23. Hechos 17, 23. ¿Ok? Porque una de las versiones dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, os anuncio yo. Y podemos ver el texto completo, ¿verdad? Algunos otros versículos. Si usted ve el versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva. De un solo hombre hizo todo el género humano. Eh, pero hay una cita que él da en el versículo 28. Dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Somos. ¿Ve? Entonces, él, él habló ahí de la vida, del movimiento, de la energía y de muchas cosas. Y luego le dice, linaje suyo somos.
Y entonces, desde ahí, entonces, desde esa parte, él partió la enseñanza. Entonces, a ellos, ahí se convirtió en un evidencialista en esa parte para hablar con ellos. Entonces, y así nosotros podemos ver, mucha parte de la defensa, de la defensa de la fe. Ahora, yo vi un artículo estos días, yo no sé si ustedes lo han visto, pero me gustaría que lo viéramos. Un artículo en internet, de la Universidad de Orfo, un matemático que estaba allí. Entonces, déjeme ver si yo lo tengo y lo puedo colocar aquí. Bueno, ese dura como 15 minutos, pero vamos a ver si podemos hacerlo. Déjeme ver si yo lo guardé en Facebook. Sé que una cosa es el celular y otra cosa es la computadora. Entonces, para revisar aquí mis elementos guardados. Déjeme ver. Está difícil. Ya va. Déjeme ver si puedo mandarlo de el teléfono. Un momentico. Un momentico. ¿Cómo puedo compartir? Y así no simplemente creo que hay un... ¿Qué le hace? Ok, lo compartí en el enlace en Apologética. Vamos a ver si podemos ver. Este, Y así no simplemente creo que hay un Dios. He llegado a conocerlo y confiar. Y tengo razones fuertes para hacerlo. John Lennox es científico, matemático y apologista cristiano. El año de su muerte estaba en Oxford, donde defendió la fe cristiana y expuso los principios irracionales del ateísmo. Fue una brillante exhibición de lógica. pueden oírlo. Sí, Ok. Pastor, se escucha yo, Y argumentos para Dios en el cristianismo. Lo que la gente no ve es que Richard Dawkins, uno de los ateos y oponentes más notables del cristianismo, estaba sentado en la audiencia. Eso es. Yo creo en Dios. Creo en el Dios sobrenatural que creó los cielos y la tierra. Creo en un Dios que sostiene los cielos y la tierra en existencia.
basado en pruebas racionales con certeza, similar a las creencias de los fundadores de esta casa, quienes dieron a esta universidad el lema Dominus Illuminatio Mea, que significa el Señor es mi luz. Ellos no veían ninguna contradicción entre la fe en Dios y la máxima excelencia en la investigación racional. Y si me atrevo a mencionar mi alma mater de Cambridge en este lugar sagrado, les recordaría que en la puerta del laboratorio Cavendish en Cambridge están escritas las palabras: grandes son las obras del Señor, estudiadas por todos los que se deleitan en ellas. Y al observar el auge de la ciencia en los siglos XVI y XVII, Alfred North Whitehead y muchos otros comentaron que los hombres se volvieron científicos porque esperaban leyes en la naturaleza, y esperaban leyes en la naturaleza porque creían en el dador de leyes. Así que, damas y caballeros, no me avergüenzo de ser tanto científico como cristiano, porque en cierto modo el cristianismo les dio el tema. Lo que me asombra es que pensadores serios hoy en día aún nos piden elegir entre Dios y la ciencia. Eso es como pedir a la gente que elija entre Henry Ford y la ingeniería como explicación del auto. Cuando Newton descubrió su ley de la gravedad, no dijo, tengo una ley, no necesito a Dios. No, escribió el Principia Mathematica, quizás la obra más grande en la historia de la ciencia. Porque él vio que Dios no es el mismo tipo de explicación que una explicación científica. Dios no compite con eso. La agencia no compite con el mecanismo y la ley establecida. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Alan Sandage, el brillante cosmólogo que se hizo cristiano en sus 50, dijo que Dios es la respuesta a esa pregunta. Pero la gente ahora está tan desesperada por mostrar que el universo se creó a sí mismo de la nada, lo cual me parece un oxímoron. Si digo que X creó Y, estoy asumiendo la existencia de X para explicar la existencia de Y. Si digo que X creó X, estoy asumiendo la existencia de X para explicar la existencia de X. Lo cual muestra que el sinsentido sigue siendo sinsentido, incluso si lo dicen científicos de alto nivel. Me recuerda un poco a G.K. Chesterton, quien dijo que es absurdo quejarse de que es impensable para un Dios impensable. Hacer todo de la nada y luego pretender que es más pensable que la nada se convierta a sí misma en todo. Los cielos declaran la gloria de Dios, dice el antiguo Salmo. Y hemos desentrañado un poco de eso, viendo el ajuste fino de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es algo que es tan sorprendente para los científicos que exige una explicación. Claro, y me parece que Arno Penzias dio en el clavo. En el clavo. Es el premio Nobel que descubrió el fondo de microondas en el que se basan muchas de las pruebas del Big Bang. Dijo: la astronomía nos lleva a un acontecimiento único, un universo creado de la nada, un universo con un equilibrio muy delicado para ofrecer exactamente las condiciones necesarias para la vida, y que tiene un plan subyacente, podríamos decir sobrenatural. Pero quiero llegar a lo que creo que es uno de los argumentos fundamentales para el teísmo. Entiendo que esta casa cree en la razón, por eso estamos todos aquí. Y como científico creo que el universo es racionalmente inteligible. Eso es algo que a algunos genios de la ciencia les ha llamado la atención y que exige una explicación. Einstein dijo que lo único incomprensible del universo es que es comprensible. Y Wigner hablaba de la irracional eficacia de las matemáticas. ¿Cómo es posible que una matemática que piensa en su cabeza aquí dentro pueda llegar a ecuaciones que parecen encajar con el universo de ahí fuera? Bueno, ¿cómo es en realidad? Porque la ironía de la posición atea aquí es evidente. Mis amigos ateos, y tengo muchos de ellos, me dicen que la fuerza motriz de la evolución que finalmente produjo nuestras facultades cognitivas humanas, la razón incluida, no se preocupaba principalmente por la verdad en absoluto, sino por la supervivencia. Y todos sabemos, señoras y señores, lo que a menudo ha ocurrido y sigue ocurriendo con la verdad cuando los individuos o las empresas comerciales o las naciones se sienten amenazados y luchan por sobrevivir.
Un destacado filósofo, Alvin Plantinga, de Notre Dame, afirma que si los ateos tienen razón en que somos el producto de procesos naturales sin sentido ni guía, entonces nos han dado razones de peso para dudar de la fiabilidad de las facultades cognitivas humanas y, por tanto, para dudar inevitablemente de la validez de cualquier creencia que produzcan, incluido su ateísmo. Su biología y su creencia en el naturalismo parecen estar en guerra, en un conflicto que no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, mis amigos ateos siguen insistiendo que es racional para ellos creer que la evolución de la razón humana no fue dirigida con el propósito de descubrir la verdad. Y sin embargo, es irracional para mí creer que la razón humana fue diseñada y creada por Dios para permitirnos entender y creer la verdad. Curiosa lógica. En contraste con eso, el teísmo bíblico afirma que la realidad última es personal e inteligente y la razón por la que la ciencia funciona, y esta fue la fuerza que impulsó a los grandes pioneros de la ciencia. Es que el universo allá afuera y la mente humana aquí adentro que hace la ciencia son en última instancia el producto de la misma divina inteligencia mente. Se nos dice que los seres humanos están hechos a imagen de Dios y eso significa que se puede hacer ciencia. Eso tiene infinitamente más sentido para mí como científico que el ateísmo. Ahora hablemos brevemente sobre la ética. El comportamiento ético, como el racional, no requiere creencias religiosas. Esto es consistente con el hecho de que los humanos son creados a imagen de Dios como personas morales racionales. Pero así como sugiero que la racionalidad no puede explicarse sin la existencia de Dios, me atrevo a sugerir que la existencia de la moralidad tampoco puede explicarse. Así como la ciencia moderna surgió de fuentes judeocristianas, también lo hizo el concepto de igualdad humana. Escucha al ateo Jürgen Habermas, uno de los principales intelectuales de Alemania. Dijo que el igualitarismo universalista, del cual surgieron los ideales de libertad y una vida colectiva y solidaridad, la moralidad individual de la conciencia, los derechos humanos y la democracia, son el legado directo de la ética judía de la justicia y la ética cristiana del amor. Este legado, que permanece sustancialmente sin cambios, ha sido objeto de continua apropiación crítica y reinterpretación. Hasta el día de hoy no hay alternativa a ello. Todo lo demás es solo charla posmoderna sin sentido. Y me parece que está tocando el núcleo de algo importante, porque el valor de un ser humano en el que se basa tal igualitarismo no se basa en lo que el ser humano puede hacer, sino en lo que está hecho o cómo está hecha a imagen y semejanza de Dios. Nunca olvido hablar durante una de mis muchas visitas a Rusia con un colega en la prestigiosa Academia de Ciencias, y él dijo: ¿sabes, John? Podríamos abolir a Dios y mantener valor humano. No pudimos y asesinamos a millones de ellos. Y Alexander Solzhenitsyn dijo: si me preguntan por qué 60 millones de compatriotas fueron sacrificados, dijo que la respuesta es que hemos olvidado a Dios completamente. La ciencia, maravillosa como es, está limitada. Incluso un ganador del Nobel, al analizar un pastel, no puede decir por qué se hizo. Pero la tía Matilda, quien lo hizo, puede decírtelo. Ella puede revelártelo, pero si no te lo revela, nunca lo sabrás. Y eso me lleva a mi siguiente evidencia. Es lo mismo con el universo. Podemos analizarlo magníficamente, pero al final, si tiene un creador, y creo que sí, solo él puede decirnos de qué se trata todo. Y lo ha hecho en la poderosa narrativa de la Biblia, en particular en su análisis del problema con la humanidad, no simplemente en términos de ruptura de comportamiento entre las personas, sino una ruptura vertical de confianza entre nosotros y el Creador. La solución única a ese problema no es simplemente en términos del desarrollo ético humano, aunque eso es muy importante, sino en términos de algo mucho más profundo en conjunto: la restauración de la relación rota con Dios a través de la salvación que Él trajo por medio de Jesucristo, una relación radical que nos da poder para vivir éticamente conforme a Dios.
Y aquí llegamos a lo que para mí es la evidencia principal, no solo de la existencia, sino de la naturaleza de Dios. Es Jesucristo. Él fue quien no solo enseñó la regla de oro, sino que la encarnó. Alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos y acogió a los marginados de la sociedad. Trajo honor y respeto a los marginados y avergonzados. Y ha traído perdón y paz a millones de personas en todo el mundo. Él puede hacer esto, por supuesto, porque aunque era un hombre, Él nunca fue solo un hombre. Pero Dios se convirtió en humano. La prueba central de esta afirmación es su resurrección histórica que lanzó el cristianismo. Esto es crucial, damas y caballeros. Si Jesús resucitó, la muerte no es el fin y el ateísmo es falso. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, el cristianismo es falso. Recuerdo en Cambridge, como estudiante, escuchando al brillante Sir Norman Anderson, un experto legal, analizando forensemente la evidencia desde su perspectiva legal como un brillante abogado. Y él dijo al final de todo: la tumba vacía de Jesús forma una verdadera roca sobre la cual todas las teorías racionalistas de la resurrección se estrellan en vano. Finalmente, ahora, mientras leo la Biblia, no solo encuentro satisfacción intelectual, sino que encuentro una gran cantidad de eso. Percibo la voz de Dios hablándome. Verán, eso es muy personal, pero damas y caballeros, nos han preguntado esta noche sobre la creencia en Dios. Y quiero enfatizar con fuerza que Dios no es una teoría, es una persona. Y si el origen de mí como persona es un Dios personal, entonces lo más emocionante realmente es: ¿existe la posibilidad de llegar a conocer a Dios? Y por eso no simplemente creo que hay un Dios. He llegado a conocerlo y confiar en Él. Y tengo fuertes razones para hacerlo, debido a que Cristo murió y resucitó por mí. Y eso ha generado en mí un sentido de perdón, aceptación y paz completamente inmerecidos, que me ha permitido enfrentar el lado feo de mi naturaleza y con la ayuda de Dios hacer algo. Pero me ha permitido enfrentar otra cosa. El problema más difícil que enfrento como cristiano es el problema del mal y el sufrimiento. Mi sobrina teniendo un tumor a los 22 que la mata. ¿Qué le digo a mi hermana? Y este es el problema más difícil que enfrentamos. Pero me parece que el ateísmo aquí no tiene respuesta, porque por definición el ateísmo cree que la muerte humana es el fin. Así que no hay esperanza última. Pero ven, damas y caballeros, podríamos quedarnos aquí hasta medianoche y más, discutiendo como se ha hecho en esta universidad por siglos. ¿Qué debería, podría, haría, podría, si no, posiblemente podría, solo, no podría haber hecho un buen Dios? No llegaremos a ninguna parte. Así que me parece que hay otra pregunta que podemos hacernos y es la siguiente. Es cierto que la vida nos presenta una doble imagen. Vemos algunas cosas hermosas, vemos algunos bordes irregulares, vemos dolor y alegría. ¿Cómo podemos aceptarlo? Y me parece que aquí no hay una respuesta simplista, sino una ventana a una respuesta, y es esta. Si es verdad que Jesús es, como yo creo, el Hijo de Dios, entonces podemos preguntarnos qué hace Dios en una cruz. Y la respuesta viene por lo menos. Dios no ha permanecido distante de nuestro sufrimiento humano, sino que se ha convertido en parte de él. Y la otra cara de la moneda es esta, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Él va a ser el juez final. He aquí una ironía, porque el ateísmo no tiene ninguna esperanza última de justicia por definición. La gran mayoría de las personas en la historia del mundo han muerto sin justicia y morirán sin justicia. Y si la muerte es el final, entonces por supuesto no tienen esperanza de justicia última. Pero la promesa del Nuevo Testamento, garantizada por la resurrección de Jesús, es que Él será el juez en el día venidero. Así que, señoras y señores, estas son algunas de las razones por las que creo que Dios es real y digno de confianza. Gracias. Bueno, ¿qué les parece?
ese es un defensor de la fe. Y si ustedes vieron cómo presentó argumentos como por ejemplo, la moral, y muchas otras cosas, se dan cuenta cómo llegó a la parte, la parte bíblica, la parte, ustedes ven la parte de Jesucristo como el centro de todo. Y también hasta pueden ver fe, amor y esperanza. Es como si recorrió la fe, el amor y terminó en la esperanza para presentar una defensa del Evangelio. También lo relacionó con su experiencia propia, experiencia personal de vida o su testimonio personal. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos ver y que podríamos relacionar. ¿Cómo relaciona usted, por ejemplo, este, este, este discurso de este hombre frente a lo que nosotros hemos visto de las escuelas de apologética en el día de hoy? ¿Pueden participar? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinión tienen? A mí me gustaron algunas partes, como cuando dice, para la gente le es difícil saber que un creador hizo todo de la nada, pero entonces ellos quieren comprobar que la nada hizo un todo, que la nada hizo todo. Entonces es mejor pensar que el todo, que es el Señor, hizo todo de la nada y no que la nada hizo todo. Entonces, cosas así, o sea, cosas que uno puede tomar así, son importantes. ¿Qué le pareció? ¿Hay algo que le causó alguna impresión allí? ¿Hay algo que usted lo relaciona con lo que hemos hablado de la apologética? Diga, Ar- Omar, ¿qué va a decir Omar? Me llama mucho la atención cómo Diga. ¿sí se escucha bien? Sí, 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 dile. No, que me llamó mucho la atención cómo científico pudo utilizar bueno, utilizó casi toda la apologética, la inicialismo, cómo él con la ciencia pudo dar argumentos desde su perspectiva científica, matemática, cómo Dios existe, pero cómo en relación a la matemática, cómo todo el sistema que han dicho muy científicos está tan, pero tan perfecto, que es imposible que haya sido creado de la nada, si todo pareciera que fuera una ecuación matemática perfecta a nivel A en relación a todo lo que tiene que ver con las leyes de gravedad, las leyes de la física, termodinámica, que son lo que ellos estudian, pues. Y cómo también utiliza muchos argumentos la parte de la percepción, que también es parte de la apologética, cómo habla de la inerrante fe que produce la Biblia, pues, o que como los argumentos de determinar que verdaderamente Dios existe, porque la Biblia también lo dice. Y una de las cosas que más me gustó fue el argumento moral. Bueno, yo que estudié el derecho, bueno, soy abogado, me gustó mucho el argumento moral, porque cuando nosotros estudiamos el derecho, estudiamos a Immanuel Kant, es todo lo contrario. Kant habla sobre la razón y la moral desde un punto de vista que no tiene que ver con la parte religiosa, sino más bien que es propia del ser humano. Y cómo él hace ese argumento en relación a la moral, que muchos lo han dicho, que la moral depende básicamente de las raíces cristianas, la moral perfecta, y que el ser humano propiamente no puede ejercer la moral si no está coaccionado o dirigido por Dios en su razonamiento. Pues. Si no, fuera un desastre toda la ética y la moral como seres humanos, que de hecho ya lo es un desastre. Muchas personas que no creen en Dios actúan de una manera este,
totalmente contrarias y respetar muchas cosas de la vida. Entonces me llamó la atención eso, esos tres argumentos que utilizó en cuanto a la ciencia, la matemática, la moral y la razón, y también cómo utilizó la Biblia para defender la fe de una manera muy, pero muy interesante. Sí, a veces lo vemos como evidencialista y a veces como presuposicionalista. Ok, ¿quién más quiere participar? ¿Algo? ¿Alguna opinión que pueda dar? Sí, pastor, me gustó mucho la parte en que él habla de la razón en el sentido del por qué. Cuando usa el ejemplo de la torta, que uno puede ver una torta y puede saber cómo se hizo y todos los pasos, pero no sabes el por qué se hizo esa torta, pero su creadora pues te dice cuál fue la razón. Y creo que es interesante porque la apologética quizás a veces la enfocamos tanto en la defensa con los hechos y las evidencias, que se nos olvida conectarla también con la esperanza que nos da Cristo. Y una de las cosas que se ve mucho en la juventud es que, ok, pueden saber, quizás pueden aceptar que sí, que el universo tuvo un inicio, que quizás no fue el Big Bang, que no lo saben, pero no terminan de agarrar la esperanza de que estamos en este mundo por una razón y que Dios nos ha dado un propósito, que tiene un plan. Y eso me pareció muy interesante también. Sí, claro. Qué bueno eso. Y también cuando él dijo que lo emocionante de que por el hecho de que podemos conocer a Dios, de que Dios es un ser personal y que somos y que nosotros como seres personales entonces podemos conocer a Dios y eso es muy interesante. Ok, ¿alguien más quiere compartir algo? Bueno, a mí me gusta, bueno, a él yo lo había escuchado, así a John Knox, y a otros también. William Lane Craig también tiene debates, pero me gustó la parte que ellos como apologetas usan la resurrección de Jesús como el sello del cristianismo, es decir, como básicamente también, bueno, el apóstol Pablo lo hace, ¿no? O sea, eso es lo que valida nuestra fe, porque si hubo resurrección, entonces significa que el cristianismo, su postulado, son ciertos, de que Jesús venció la muerte, de que ah, realmente hay algo más allá de esta vida. Entonces, yo creo que debemos estudiar bien, o sea, conocer bien lo que, bueno, en este caso sería la soteriología, ¿no? O sea, cómo ver a Cristo desde el Antiguo Testamento, o sea, libro por libro, y en el Nuevo Testamento verlo como un cumplimiento para poder validar. Y yo creo que para defender la fe es partiendo con la vida de Jesús, porque básicamente la ciencia sí no niega la existencia de Jesús, ni siquiera los historiadores, y muchos ateos incluso hablan de la existencia de Jesús. Ahora la pregunta que debemos contestarnos es si los mismos ateos creen en Jesús. La pregunta entonces sería, ¿creen en la identidad de Jesús? O sea, ¿creen en el ser que él dijo que él fue? Y Josh McDowell en ese libro de Más que un carpintero lo analiza de esa manera. Ok, si Jesús existió, ¿quién fue? ¿Fue un lunático? ¿Fue un gran maestro de la ética y la moral? Y él dice, si fue un gran maestro de la ética y la moral solamente significa que no mintió. Y una de las cosas que Jesús dijo y afirmó es que él era Dios y afirmó también que era el Hijo de Dios. Entonces, si muchas personas ven a Jesús como solamente como un gran maestro de la moral, entonces deben creer en la identidad de Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo, como Salvador. Entonces, a mí me gusta siempre partir de la existencia de Jesús y cómo los historiadores han afirmado que él ha existido. Pero bueno, esta materia me gusta mucho ver debates con los ateos, leer. Hay otro libro que se llama La ciencia y la fe de Ariel y presenta básicamente también cómo la ciencia en su primer auge comenzó a caminar con la fe. Y básicamente lo que los científicos querían hacer al principio era descubrir las leyes de la naturaleza que Dios mismo creó. Querían entender la mente del creador. Entre ellos Isaac Newton,
Robert Boyle, que es padre de la química, a Blaise Pascal, que fue físico, casi todos ellos buscaban entender la armonía de la naturaleza, la armonía de las leyes a nivel de la astronomía, ¿no? Del universo. Entonces, al principio el libro empieza es cómo la ciencia caminó con la fe para entender el mundo y que no se puede entender este mundo sin la fe. Hoy en día la ciencia quiere explicar el mundo sin la fe, pero es allí el desafío de la teoría creacionista. Ah, sí, es bonito esa parte. Eso nos ayuda, nos anima mucho cuando él, por ejemplo, dice que realmente la fe o el evangelio, la Biblia, Dios mismo, es el que inspiró la ciencia y se lo resaltó de una manera muy ahí, firme a ellos. ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Alfonso. Bueno, allí en el video vemos, pastor, que él seguía mucho por lo que es el evidencialismo, ya que el evidencialismo, pues, presta atención o se centra en las evidencias que nos presenta las leyes naturales, la lógica, las ciencias, y vemos que en cada argumento que él presenta, pues, toma esas evidencias. Mucha evidencia, como le decía, de la ciencia, de la lógica y de las leyes naturales. Y Sí, bueno, está muy bien argumentado todo. qué bueno. ¿Alguien más? Pastor, Dígame. bueno, a mí me gustaron varias partes, sobre todo la que él dice que Dios no es una teoría, es una realidad, es una persona. Y si Dios es un Dios personal, existe la oportunidad de llegar a conocer a este Dios personal. Es una de las cosas más bonitas que me gustan, tanto del Evangelio como del discurso. Ujú. El hecho, cuando él dice que el hecho de separar la ciencia de la fe no es coherente, me hace recordar una vez que yo estaba viendo algo acerca de los estudios universitarios y una hermana que es bióloga clínica se dedica a eso, pero es escritora. Ella correlaciona toda la ciencia con, con Dios. No he leído sus libros, pero me parece bastante interesante porque estamos entonces separando a la creación del creador y nos queremos quedar nada más con el creador. También eso me hace pensar, y nos queremos quedar nada más con la creación, perdón. Eso me hace pensar en otra opinión que vi que decía que muchas veces en nosotros no querer pensar en alguien superior es porque no queremos en realidad darle cuentas a nadie y nos aferramos a no creer, al punto de decir que, ni siquiera decir que somos agnósticos, sino decir que son ateos. Y por último, tengo una pregunta. Nosotros vemos que él, claro, por el público que tiene, que son científicos, que los científicos, primero ven, después creen, son más duros. O sea, yo también pienso que depende de la persona que le estés hablando, es como vas a usar una escuela de apologética. Depende de la persona que se le esté presentando defensa de la fe. Y mi pregunta es si él está presentando una apologética integral, porque lo vemos presentando bastantes evidencias, pero también le vemos haciendo referencias a la Biblia, que me parece un buen uso para defender la fe. Sí, él está usando la apologética integral, porque como decía, a veces estaba como un evidencialista y a veces estaba entonces como un presuposicionalista, porque parte del hecho de la veracidad de la escritura, de todo, como con la existencia de Dios y todo eso, y también hasta su testimonio personal, hasta la fe en ese sentido. Y nosotros tenemos que entender que, bueno, en el libro de Romanos, en los primeros capítulos,
precisamente se nos habla acerca de lo que tú has dicho, que la gente niega a Dios por esa parte de no querer darles cuenta, ¿no? Por querer vivir en su propio mal, negar la justicia de Dios, negar que un día tienen que dar cuenta a Dios de todos sus hechos. ¿Ves? Entonces eso es importante. ¿Alguien más quería compartir algo? Bueno, estamos bien hasta ahí. Entonces, seguimos adelante. Recuerden entonces lo de la encuesta. Vayan trabajando sobre esa parte de la encuesta. Este, ah, y también, entonces, bueno, vamos a seguir en los otros recursos que forman parte de esta apologética integral que podemos usar para la apologética. Y vamos a tener uno muy importante que usa el doctor Cornelio Hegemann, que es algo muy propio de él, que es el círculo hermenéutico. Y también entonces la parte de la dialéctica cristiana. En el círculo hermenéutico tengo a Elsa y Jesús Siguerey. Hoy no se conectaron, no sé por qué. Y en la dialéctica cristiana, entonces tenemos a Carla. ¿Ok? Entonces nos preparamos la, para la próxima semana, para el próximo lunes. ¿Está bien?